vosotros y en este lugar, vamos a estar compartiendo la palabra de Lucas capítulo 2, versículos 1 hasta el 7. Por eso quiero invitarte a que podamos leer juntos estos versículos. Yo los voy a leer todos desde acá, pero los hermanos que están presentes tal vez puedan acompañarme leyendo alternativamente. Voy a leer este pasaje de este día, Lucas 2, versículos 1 hasta el 7. Y dice lo siguiente: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hasta ahí es la palabra que queremos compartir en este día. Quiero invitarte a que en este momento en el cual vamos a estar compartiendo un mensaje, podamos leer primeramente el versículo clave del día de hoy. Por eso quiero invitarte a que juntos leamos el versículo clave, que es el versículo 7, en el pasaje bíblico que hemos leído hoy, Lucas 2, versículo 7. Leamos todos juntos desde donde te encontrás y a una voz en este momento. ¿Ya? Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy vamos a estar hablando entonces de un niño en pañales. Un niño en pañales. Con tan solo imaginar la escena de un niño en pañales, en nuestro corazón se despierta una catarata de sensaciones, pensamientos y emociones. Esa simple imagen frente a nosotros no necesita de explicaciones o comentario alguno. Aún sin decir una palabra, un niño en pañales pregona el milagro de una nueva vida. Proclama la fortaleza de una nueva historia. Declara libertad. Con su ternura nos inspira amor, nos llena de paz, nos roba una sonrisa y nos hace experimentar una profunda alegría. Aún con tan solo imaginar ese retrato. Aunque nadie esboce o articule aclaración alguna sobre esa representación que se alza ante nosotros. Un niño en pañales transmite un mensaje de esperanza. Y dentro de cualquier paisaje, nuestros ojos no pueden pasarlo por alto. No hay distracción alguna que pueda desviar nuestra mirada de un niño en pañales. Allí encontramos pureza e inocencia y al mismo tiempo fragilidad. Un niño en pañales es la señal que Dios hoy pone frente a nosotros. Porque ese niño en pañales que Él nos presenta, sin decir palabra alguna, nos está invitando a la vida. Ese niño en pañales viene a iniciar en nosotros una nueva historia. Viene tiernamente a transmitirnos su amor y su paz. Viene a darnos libertad y a llenarnos de gozo y pureza. Nuestros ojos no pueden pasar por alto su fragilidad, inocencia y belleza. Pero en esa fragilidad hay un poder descomunal e infinito. Ese niño en pañales tiene el poder para restaurarnos, sanar nuestro corazón y darnos la salvación que nada ni nadie de este mundo puede brindarnos. Ese niño en pañales tiene el poder para restaurarte, para sanar tu corazón y darte salvación. Ese niño en pañales es nuestro Señor Jesucristo, que renunció a todo para acercarse a nosotros y para acercarnos a Él. Ha venido a buscarnos
para llevarnos a su reino de gloria. Ha venido a producir en nosotros el milagro de una nueva vida por creer en Él. Y ante ese niño en pañales, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recibir su invitación? Amén. En la lucha por tomar el control sobre territorios, riquezas y personas, en toda la historia de la humanidad, siempre se han levantado hombres con sed de poder. Así fue como surgieron gobernantes implacables que dominaban y sometían reinos y naciones. De este modo, en los diferentes tiempos y lugares ha habido líderes buenos y otros muy perversos, fuertes o muy débiles, amados u odiados por su gente. Pero en todos los casos, los poderes humanos han dejado impresa su marca distintiva y han determinado el destino de aquellos que debieron obedecerles. Cuanto más firme o imponente se mostraba un gobernante o líder político, más acataban sus órdenes las multitudes, que no dudaban de seguir sus demandas, ya sea por temor a las represalias o por el carisma y la confianza en el dirigente que los comandaba. Podríamos decir que justamente el carisma o la confianza no eran las características predominantes de aquel que reinaba sobre el pueblo de Israel en tiempos de José y María. Por el contrario, era el terror lo que llevaba a las personas a cumplir cada decreto de ese gobernante. Por aquel entonces, los hebreos habían perdido su libertad por haber sido vencidos y conquistados por una nación más poderosa. Los ejércitos de Roma los habían invadido, tal como impusieron su fuerza sobre diversas naciones en un vasto territorio alrededor del mar Mediterráneo. Era entonces el emperador romano quien determinaba el devenir de miles de hombres que estaban bajo su dominio. Augusto César fue el primer emperador romano que reinó entre el año 27 a.C. y el 14 después de Cristo. Así que precisamente este emperador resultó ser el máximo gobernante político en tiempos en que la historia quedaría dividida en dos por un acontecimiento sin igual. Relatándonos ese acontecimiento, Lucas nos dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. A fin de consolidar su autoridad, el emperador romano determinó que todos aquellos que se hallaban bajo su mando fuesen censados. De esta manera, Roma sabría el número de personas conquistadas, pero además obtendría la cifra de contribuyentes que pagarían impuestos y la cantidad de hombres adultos que podrían ser adiestrados para formar parte de sus ejércitos. Ante la orden de Augusto César, nadie podía negarse. Todos debían obedecerlo sin cuestionamientos, sin quejas o demoras. Por eso, en la narración encontramos cuál fue la reacción de la gente ante el mandato del emperador. Nos dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Así vemos cómo, ante un edicto humano, absolutamente todos obedecieron. El pueblo de Israel tenía una característica muy peculiar y distintiva, porque si bien todo nativo pertenecía o formaba parte de esta nación, cada ciudadano sabía con exactitud cuál era su árbol genealógico. Cada ciudadano llevaba un registro detallado de su familia. A causa de esto, reconocía a qué precisa región pertenecían sus antepasados, y esta era considerada su tierra de procedencia. Por eso, ante la orden del emperador, cada hebreo supo dirigirse a la ciudad de sus ancestros, abandonando sus casas, para participar del censo impuesto por Augusto. Los edictos humanos
establecidos por los gobernantes terrenales, parecen ser la causa fundamental del curso de la historia. Este año, por ejemplo, cuando los gobernantes de todo el mundo establecieron la necesidad de un aislamiento obligatorio, todos nos quedamos en casa. En un principio fueron pocos los cuestionamientos o las expresiones de desaprobación a esta medida. Ante lo decretado por los líderes políticos, la mayoría de los trabajadores cumplió sus labores desde su hogar. Los centros educativos permanecieron cerrados, así como también varios locales, negocios y centros recreativos. Hasta las iglesias se vieron impedidas de celebrar sus cultos congregacionales. Así vemos que con sus órdenes y reglamentaciones, los gobernantes dirigen la vida de su gente y marcan el destino de su nación. Mueven masas, fijan normas, reciben honra y poder y asimismo se los considera responsables de los buenos o malos resultados que producen sus decisiones. Pero la palabra de hoy nos hace ver algo diferente. Porque el relato que estamos compartiendo nos muestra que, en realidad, hay alguien más que está por encima de toda autoridad humana. Este relato señala: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ante la orden de Augusto César, aún María, una embarazada a punto de dar a luz, se vio en la obligación de movilizarse. Ella tuvo que trasladarse junto a su esposo José desde su lugar de residencia en Nazaret. Ambos emprendieron su viaje a Belén, la ciudad de sus antepasados, y recorrieron unos 130 kilómetros. Así debieron sobreponerse a todos los inconvenientes propios de las rutas de la época y a la limitación física de María por su embarazo. Todo esto a causa de un edicto humano de un emperador. Pero había otro edicto, no humano, sino divino. Era el designio establecido de antemano por el verdadero conductor del destino de los hombres. Porque aún antes de ese empadronamiento, e incluso mucho antes del nacimiento de aquel emperador que se imponía con gran autoridad, 500 años antes, Dios ya había dispuesto lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios había predicho la venida del Señor de Israel, que nacería en la ciudad de Belén 500 años antes de Augusto. Incluso 1000 años antes del edicto de este emperador, Dios le había prometido al rey David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Dios había previsto el nacimiento de su hijo como el rey eterno y descendiente de la casa de David 1000 años antes de Augusto César. Dios había establecido a la ciudad de Belén como el lugar en el que debía nacer el Mesías 500 años antes de este emperador. Y entonces podemos preguntarnos: ¿quién era el que estaba dirigiendo la historia? ¿Quién era el que estaba dirigiendo la historia? ¿Quién tenía la verdadera autoridad? ¿Qué decreto era en realidad el que había hecho movilizar a las masas? ¿El edicto humano o el edicto divino? Si bien José y María fueron forzados a abandonar su tierra para dirigirse a otro lugar
por un edicto humano. Detrás de todo esto era Dios quien los estaba dirigiendo para que ella diera a luz a su hijo en el tiempo y lugar que Él ya había establecido. Aparentemente, los dueños del destino de la historia de la humanidad son los emperadores o líderes terrenales con sus edictos humanos. Pero el verdadero soberano es otro. El auténtico hacedor de la historia es nuestro Dios, el único y verdadero Señor. Él es quien está en control de todo y quien tiene todo establecido según su sabia y buena voluntad. Son sus edictos divinos los que están conduciendo la historia al cumplimiento de sus propósitos eternos. La palabra de Proverbios, así como también el famoso refrán popular, nos dicen que el hombre propone y Dios dispone. El profeta Daniel también proclamó: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que tu vida no depende de lo que los hombres dispongan, sino de lo que Dios ha establecido. Tu vida no está en las manos de hombres, sino en las manos del Dios soberano. Los edictos que conducen la historia no son los humanos, sino los divinos. Por eso, no es a los hombres a quien debemos dirigir nuestra mirada para esperar algo de ellos. Debemos dirigir nuestra mirada hacia nuestro Dios. En el Señor es donde debemos poner nuestras esperanzas, porque de Él vendrá nuestra ayuda y fortaleza. Y asimismo, un día deberemos rendir cuentas delante de Él. Dios es el verdadero conductor de la historia de la humanidad y no hombre alguno. En Él podemos vivir con seguridad, paz y confianza, porque Él es nuestro Padre Celestial, que es fiel en cumplir cada una de las promesas que nos ha hecho. Él hace posible lo imposible. Sus edictos divinos son perfectos, no fallan, son ineludibles. Cuando el Señor determina algo, esto sí o sí se cumplirá. Nadie ni nada puede oponerse a sus designios. Nadie puede negarse a su obra que busca bendecirte, restaurarte, sanar tu corazón y traerte su salvación. Nada ni nadie puede impedirlo. Algún día, los líderes terrenales que hoy gobiernan con sus mandatos y decretos humanos dejarán de existir o perderán su poder. Pero Dios nunca dejará de ser. Su poder no se extingue, su gloria no se desvanece. Lo que Él determinó será realizado. Lo que Él prometió se cumplirá. Este Dios soberano ha preparado cada detalle de la historia y asimismo cada detalle de tu vida para atraerte a su presencia y bendecirte con su salvación. No rechacemos su invitación, no rechacemos su gobierno, pues solo Él merece recibir nuestro corazón, solo Él merece recibir tu corazón, solo a Él vale la pena entregarle nuestra vida. Solo Él es el hacedor de nuestra historia. Amén. De acuerdo a sus edictos divinos, había llegado el tiempo en el que Dios debía enviar a su Hijo a este mundo conforme a sus promesas. De este modo, José y María concurrieron al censo en su ciudad de origen. Pero el paso de una mujer embarazada es mucho más lento que el de otros. Yo ahora me doy cuenta. Pero el paso de una mujer embarazada
es mucho más lenta. Una mujer en sus últimos días de embarazo no puede desplazarse a la misma velocidad que otras. Por eso, José y María deben haberse demorado bastante en llegar hasta Belén. Y debido a esto, cuando finalmente arribaron, la ciudad se encontraba abarrotada por aquellos que también habían venido en respuesta a la orden imperial. La palabra nos dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los hospedajes estaban repletos. La ciudad se había llenado de visitantes. José y María no tenían parientes conocidos en aquel lugar. Estaban muy lejos de su hogar. Así que no pudieron encontrar asilo alguno donde alojarse. Pero la situación se volvió aún más dramática y desesperante cuando a María comenzaron a invadirla los dolores del parto. Su bebé ya estaba por nacer. Había llegado el momento, pero no tenían un lugar donde recibir a su pequeño hijo. Todo padre quiere darle lo mejor a su hijo, pero José y María tuvieron que resignarse a una penosa circunstancia. Nadie quiso darles un lugar donde pudieran quedarse, a pesar de que ella estaba por dar a luz y se estremecía de dolor. Nadie quiso cederles su habitación. Nadie quiso sacrificarse por ellos. De este modo, aún desde su nacimiento, ese niño sería rechazado por la humanidad a la que venía a visitar y a salvar. Como lo describe Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si ellos tan solo hubiesen podido ser capaces de ver quién era aquel niño que estaba por nacer. Si hubiesen sido capaces de reconocer el sacrificio que hacía al venir a esta tierra. Si hubiesen podido percibir que Él venía con la misión de traerles perdón y vida. Pero ninguno reconoció quién era aquel que se escondía detrás de ese pequeño niño que venía con suma fragilidad a este mundo. Ninguno pudo reconocer su verdadera identidad ni su misión. Porque como mucha gente de hoy que ignora a ese niño, todos estaban concentrados en sus propios asuntos, inmersos en sus preocupaciones, abrumados por sus obligaciones, cegados por sus ambiciones, ocupados en sus propios proyectos, sumidos en su comodidad. Y de este modo, la consecuencia de la indiferencia de la humanidad ante ese niño que nacía quedó sintetizada en una frase absolutamente gráfica. No había lugar para ellos en el mesón. No había lugar en este mundo para ese ser tan pequeño y a la vez tan grande que nacía. No había un lugar bien dispuesto ni preparado para él, porque en sí no había corazón alguno preparado para recibir a ese pequeño. Y por ello debió nacer en un establo, un recinto de animales. Así fue ignorado por los hombres. Por esto su madre debió envolverlo en pañales y acostarlo, no en una cuna digna de un rey, sino en un pesebre, el cajón del que comía el ganado. Y así, aquel bebé que merecía recibirlo todo, vino a este mundo en completa humildad y en la indiferencia de aquellos por quienes lo había dejado todo. Pero entonces, ¿quién era ese niño en pañales? ¿Quién era aquel que era despreciado aún desde antes de haber nacido? El niño en pañales era el Hijo de Dios. Al anunciarle sobre el nacimiento de su hijo, un ángel le había dicho a María:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El hijo de María era el Hijo de Dios prometido, aquel que fue acostado en un pesebre, despreciado por la gente, al que nadie esperaba. Es el Hijo de Dios que había abandonado toda gloria celestial para venir a habitar entre nosotros, naciendo como un frágil bebé. Era el Dios Todopoderoso que venía a visitar a sus criaturas. El niño en pañales era Jesús, el Salvador. Tiempo atrás, mientras José pensaba en el inexplicable embarazo de su prometida, Dios se le presentó en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel bebé había nacido en este mundo con una misión gloriosa: salvar a su pueblo, no de dominios ni de circunstancias terrenales, sino de sus pecados. Porque el pecado produce verdadera esclavitud. El pecado produce separación con Dios. El pecado produce muerte eterna. Así que para restaurar al hombre de su trágico e inevitable destino, había nacido aquel pequeño hijo de María. Aquel niño en pañales era el Rey y Señor de los hombres. Ese niño era un descendiente del rey David, a quien Dios le prometió afirmar el trono de su reino para siempre. Cuando unos magos vinieron del oriente buscándolo, preguntaron en Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aún en el ambiente tan pobre en el que se encontraba, ese niño era el Rey de reyes y Señor de señores. Pero él no había venido a establecer reinos terrenales o a sentarse en tronos ostentosos o a vivir en grandes palacios. Él vino con el propósito de reinar, no territorios geográficos, sino nuestro corazón. El niño en pañales era el sacrificio provisto por Dios para nuestra redención. Jesús vino a este mundo para servir a la humanidad y conducirla ante el Señor. Él les declaró a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese niño vino al mundo, ese niño vino a este mundo para servir al hombre y dar su vida tomando nuestro lugar en la condenación que nos correspondía. Pablo nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese niño en pañales, recostado en un pesebre, es Jesús, el Hijo de Dios, que nació en este mundo para ser nuestro Rey eterno y para llevarnos al reino de los cielos. Como lo fue en su nacimiento, ese niño en pañales, sería despreciado y humillado por quienes amó. Ese niño envuelto en pañales daría su vida tomando nuestro lugar. Sus tiernas manos y pies serían clavados a una cruz. Sus lágrimas se mezclarían con la sangre de su rostro herido por una corona de espinas que recibió por amor a nosotros. Ese niño que hoy estaba en pañales moriría sin merecerlo por llevar nuestro pecado. Y finalmente se levantaría con poder del sepulcro, venciendo el poder de la muerte y del pecado, para revestirnos con su victoria. Todo esto lo haría para darnos la salvación. Todo esto lo haría para darte salvación. No obstante, solo aquel que tiene un corazón humilde
puede encontrar al Dios que vino en humildad. Solo el que reconoce su condición espiritual puede descubrir en ese niño en pañales a su Salvador. Puede ver cumplida en él la promesa de Dios. Puede recibir en él el perdón que necesita, la restauración que anhela, la sanidad interior que está buscando, la salvación y la vida eterna. Por eso, solo el que está dispuesto a renunciar a sí mismo es quien puede cederle el trono de su corazón. Un niño en pañales. Un niño en pañales nos transmite ternura, amor y paz. Nos trae alegría y esperanza. En su fragilidad nos muestra inocencia, pureza y libertad. Pero este niño en pañales que Dios pone ante nosotros, acostado en un pesebre, además de todo esto, viene a darnos salvación. Viene a llevarnos a la vida eterna. No necesita palabras para comunicarnos este mensaje. La imagen de ese niño en pañales, que es nuestro Señor tomando un cuerpo mortal como el nuestro, habla por sí misma. Cuando nació, no había quienes estuviesen preparados para hospedarlo. Sin embargo, hoy podemos disponer nuestro corazón para que allí Él encuentre un lugar donde ser recibido. Y por creer en Él, podremos obtener la bendición de una vida nueva y eterna. Ante este niño en pañales, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recibirlo en tu corazón? Amén.